En el corazón de un mundo donde la magia susurraba entre los árboles y las montañas alcanzaban el cielo como dedos de piedra, se extendía el reino de Eldoria. Sus valles eran fértiles, sus ríos cristalinos, y sus bosques, hogar de criaturas tanto hermosas como peligrosas. Durante generaciones, Eldoria había sido gobernada por una línea de reyes y reinas justos, pero ahora, una nueva era había comenzado con el ascenso de la joven reina Elara. Elara no tenía ni siquiera 20 años, pero ya demostraba una sabiduría y compasión que superaban su edad. De cabello oscuro como la noche sin luna y ojos brillantes como zafiros, su belleza era innegable, pero era su bondad lo que realmente cautivaba a su pueblo. Se preocupaba profundamente por el bienestar de cada uno de sus súbditos, desde el más humilde campesino hasta el más rico comerciante. Pasaba horas escuchando sus preocupaciones, ofreciendo soluciones y asegurándose de que sus necesidades fueran satisfechas. Sin embargo, su juventud y benevolencia también la hacían vulnerable. Elara había heredado un reino lleno de intrigas y ambiciones ocultas. Nobles poderosos codiciaban su trono, maquinando en las sombras para arrebatarle el poder. No todos veían su bondad como una fortaleza, algunos la percibían como una debilidad que podían explotar. Elara era consciente de estos peligros. Sabía que debía ser cautelosa y confiar solo en aquellos que realmente le eran leales. Se rodeó de consejeros sabios y experimentados, hombres y mujeres que habían servido a la corona durante muchos años y que habían demostrado su valía en numerosas ocasiones. Pero incluso con su ayuda, Elara se sentía a veces abrumada por la responsabilidad de gobernar un reino tan grande y complejo. Anhelaba la tranquilidad de su infancia, cuando podía correr libremente por los campos y bosques sin la carga del deber. A pesar de sus miedos y dudas, Elara se esforzaba por ser la mejor reina que Eldoria jamás había tenido. Dedicaba su tiempo a estudiar las leyes y tradiciones del reino, a aprender sobre la economía y la política, y a escuchar las opiniones de sus súbditos. Estaba decidida a proteger a su pueblo y a llevar a Eldoria a una era de prosperidad y paz. Lo que no sabía era que la prueba más grande de su reinado estaba a punto de comenzar, una prueba que pondría a prueba su valor y la revelaría la verdadera lealtad que existía en su reino, y que la uniría para siempre a un hombre cuyo sacrificio jamás olvidaría. Entre los muchos soldados y caballeros que juraron lealtad a la reina Elara, destacaba Sir Kellan. No era un noble de cuna, ni poseía tierras ni riquezas. Su título de caballero lo había ganado con sudor y valentía en el campo de batalla, demostrando un coraje y una habilidad excepcionales con la espada y el escudo. A diferencia de otros caballeros que buscaban favores y recompensas, Caelen solo deseaba servir a su reina y proteger a Eldoria de cualquier peligro. Caelen había nacido en una pequeña aldea en las afueras del reino. Su padre era un herrero, un hombre honesto y trabajador que le había enseñado el valor del esfuerzo y la perseverancia. Desde niño, Caelen había soñado con ser un caballero, con vestir una armadura brillante y luchar por la justicia. A los 15 años, dejó su hogar y se unió al ejército real, determinado a hacer realidad su sueño. Su ascenso no fue fácil. Tuvo que soportar el entrenamiento riguroso, las burlas de los nobles y las duras pruebas del campo de batalla. Pero nunca se rindió. Su determinación y su talento natural lo llevaron a ascender rápidamente en las filas. Se ganó el respeto de sus compañeros soldados y la admiración de sus superiores. Cuando Elara ascendió al trono, Caelen ya era un caballero reconocido por su valentía y lealtad. La reina, impresionada por su dedicación y humildad, lo nombró miembro de su guardia personal. Caelen se sintió honrado por esta distinción y juró proteger a la reina con su vida. No era un hombre de muchas palabras. Su rostro, curtido por el sol y el viento, reflejaba una seriedad y una determinación inquebrantables. Pero sus ojos, de un azul profundo, revelaban una bondad y una nobleza que inspiraban confianza. Su armadura, aunque no tan lujosa como la de otros caballeros, siempre estaba impecable, un reflejo de su orgullo y respeto por su posición. Caelen no buscaba la fama ni la fortuna. Su mayor recompensa era saber que estaba sirviendo a su reina y protegiendo a su reino. Se dedicaba por completo a su deber, siempre alerta a cualquier señal de peligro. Era el primero en ofrecerse como voluntario para las misiones más peligrosas y el último en abandonar el campo de batalla.
Su lealtad a Elara no era simplemente un deber, sino un sentimiento profundo que nacía de su admiración por su bondad y su deseo de protegerla de las amenazas que la rodeaban. Veía en ella una líder justa y sabia, capaz de llevar a Eldoria a una era de prosperidad y paz. Y estaba dispuesto a dar su vida para que eso sucediera. Él era la muralla que la defendería, el escudo que la protegería. El hombre silencioso, fuerte y leal, cuyo destino estaba entrelazado con el de la reina que juró proteger. Mientras Caelen velaba por la seguridad de la reina, una sombra oscura se extendía sobre Eldoria. El duque Mordat, un hombre poderoso y ambicioso, tejía una red de traición en las sombras del castillo. Mordat, un noble de linaje antiguo y vastas riquezas, siempre había creído que él era el legítimo heredero al trono. La ascensión de Elara, una joven sin experiencia en la política, lo había llenado de resentimiento y furia. El duque Mordat era un hombre imponente, con una mirada fría y penetrante que helaba la sangre. Su rostro, marcado por la edad y la ambición, estaba siempre fruncido en un gesto de descontento. Vestía ropas lujosas, adornadas con joyas y bordados dorados, pero su elegancia no lograba ocultar su naturaleza despiadada. Desde el principio, Mordat había desafiado la autoridad de Elara, criticando sus decisiones y sembrando la discordia entre los nobles. Se reunía en secreto con otros nobles descontentos, alimentando su ambición y prometiéndoles recompensas si lo ayudaban a derrocar a la reina. Elara es una niña jugando a ser reina, decía con desprecio. No tiene la fuerza ni la sabiduría para gobernar Eldoria. Necesitamos un líder fuerte, alguien que pueda proteger nuestros intereses y restaurar el orden en el reino. Poco a poco, Mordat fue ganando aliados. Algunos, movidos por la ambición y la codicia, otros, por el miedo a represalias. Entre ellos, se encontraban el conde Regulus, un hombre astuto y calculador que controlaba gran parte del comercio del reino, y la baronesa Isolde, una mujer cruel y despiadada que comandaba una poderosa fuerza militar. Juntos, planearon un golpe de estado para derrocar a Elara y colocar a Mordat en el trono. Su plan era simple pero efectivo: asesinar a la reina y a sus consejeros más leales, tomar el control del castillo y proclamar a Mordat como el nuevo rey. Para llevar a cabo su plan, Mordat contrató a un grupo de mercenarios despiadados, hombres sin escrúpulos dispuestos a matar por dinero. Les prometió una gran suma de oro y el saqueo de la ciudad si lograban su objetivo. Mientras tanto, Elara, ajena a la conspiración que se tramaba en su contra, seguía trabajando incansablemente por el bienestar de su pueblo. Confiaba en sus consejeros y creía que estaba haciendo lo correcto para Eldoria. Pero la traición se escondía en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. El duque Mordat, impaciente por hacerse con el poder, aceleró sus planes. Sabía que el tiempo se agotaba y que debía actuar pronto si quería tener éxito. La conspiración estaba lista para desatarse, amenazando consumir a Eldoria en un caos y una oscuridad inimaginables. El reino, sin saberlo, se encontraba al borde de la guerra. La reina Elara, buscando un respiro de las tensiones de la corte, decidió dar un paseo a caballo por el bosque real. El aire fresco y el canto de los pájaros siempre la reconfortaban. Acompañada por Sir Kellan y una pequeña escolta de guardias reales, se adentró en el bosque, dejando atrás las preocupaciones del reino, al menos por unas horas. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el sendero. Elara respiraba profundamente, disfrutando de la paz y la tranquilidad del bosque. Caelen, siempre alerta, cabalgaba cerca de ella, observando cada movimiento a su alrededor. Los guardias reales, con sus armaduras brillantes, formaban un círculo protector alrededor de la reina. De repente, el silencio del bosque se rompió con el sonido de una flecha silbando en el aire. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una lluvia de flechas cayó sobre ellos desde la espesura del bosque. Los arqueros, ocultos entre los árboles, habían emboscado a la reina y a su escolta. Elara gritó de sorpresa y se aferró a las riendas de su caballo, que se encabritó asustado. Caelen, con una rapidez asombrosa, se interpuso entre la reina y las flechas, levantando su escudo para protegerla. Los guardias reales, reaccionando al ataque, desenvainaron sus espadas y se prepararon para defender a la reina.
Las flechas volaban por todas partes, impactando contra los árboles, el suelo y las armaduras de los guardias. El caos y la confusión reinaban en el bosque. Los caballos relinchaban asustados, los guardias gritaban órdenes y las flechas seguían silbando en el aire. El ara, presa del pánico, observaba con horror cómo Kaelen se interponía entre ella y el peligro. Vio cómo las flechas impactaban contra su escudo, cómo su armadura se abollaba y cómo, finalmente, algunas flechas encontraban su blanco en su cuerpo. A pesar de estar herido, Kaelen se mantuvo firme, protegiendo a la reina con su vida. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora crispado por el dolor, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que debía resistir hasta que los guardias reales pudieran repeler el ataque. Los guardias, luchando con valentía, lograron avanzar hacia la espesura del bosque, tratando de localizar a los arqueros. Pero estos, aprovechando su ventaja, se movían rápidamente entre los árboles, lanzando flechas desde diferentes posiciones. La situación era desesperada. La reina estaba en peligro, Kaelen estaba gravemente herido y los guardias reales estaban superados en número. El destino de Eldoria pendía de un hilo en ese bosque oscuro y traicionero. La emboscada había sido planeada con precisión, buscando acabar con el ara de forma rápida y eficiente. Mordath no dejaría cabos sueltos. El silencio y la soledad del bosque ahora eran testigos de la sangrienta traición. El sonido agudo de las flechas rasgando el aire resonó en los oídos de Kaelen como un trueno. No hubo tiempo para pensar, ni para dudar. En ese instante, solo existía una verdad ineludible: la reina estaba en peligro. Su reacción fue tan rápida, tan instintiva, que apenas fue consciente de sus propios movimientos. Como un resorte, se lanzó frente a el ara, levantando su escudo con todas sus fuerzas. El metal resonó con el impacto de las primeras flechas. Sintió el golpe seco y vibrante que recorrió su brazo, pero lo ignoró. Su única preocupación era proteger a la reina. Las flechas seguían cayendo, una lluvia implacable de muerte. Kaelen se mantuvo firme, plantado como un roble frente a la tormenta. Su escudo era su única defensa, su única esperanza. Cada impacto era un recordatorio del peligro, pero también de su deber. Algunas flechas lograron superar su escudo, encontrando su blanco en su armadura. Sintió el metal abollarse y ceder, pero resistió. No podía caer. No podía permitir que la reina sufriera daño alguno. Finalmente, algunas flechas penetraron su armadura, clavándose en su carne. El dolor fue intenso, agudo, pero lo soportó en silencio. Cerró los ojos por un instante, reprimiendo un grito. Luego, los volvió a abrir, con la mirada fija en la reina. El ara observaba la escena con los ojos llenos de horror. Vio cómo Kaelen se interponía entre ella y las flechas, cómo recibía el impacto de los proyectiles en su cuerpo. Sintió un nudo en la garganta, un dolor profundo en el corazón. No entendía cómo podía ser tan valiente, tan desinteresado. Él, un hombre de origen humilde, estaba dispuesto a dar su vida para protegerla, una reina. Era un acto de lealtad tan grande, tan puro, que la conmovió hasta lo más profundo de su ser. Kaelen, a pesar del dolor y las heridas, no se movió. Siguió protegiendo a la reina, hasta que los guardias reales lograron repeler el ataque. Cuando los arqueros finalmente se retiraron, dejando atrás un rastro de sangre y flechas rotas, Kaelen sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, con el cuerpo cubierto de heridas. La reina corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Kaelen, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Kaelen la miró, con una sonrisa débil en los labios. «Por vos, Majestad», respondió con dificultad. Luego, cerró los ojos y perdió el conocimiento. Su sacrificio había salvado a la reina, pero a un precio muy alto. Eldoria estaba en deuda con este valiente caballero, que había sangrado por su reina y por su reino. El ara jamás olvidaría ese acto de heroísmo, ese instante en que Kaelen se había puesto frente a las flechas para protegerla. El bosque se sumió en un caos aún mayor tras la retirada de los arqueros. Los guardias reales, aún aturdidos por el ataque sorpresa, se reagruparon rápidamente, conscientes de que la reina seguía en peligro.
Algunos persiguieron a los atacantes, adentrándose en la espesura del bosque, mientras que otros se quedaron para proteger a Elara. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Los caballos relinchaban nerviosamente, pateando el suelo con sus cascos. Los guardias gritaban órdenes, tratando de mantener el control de la situación. El olor a sangre y a quemado impregnaba el ambiente. Elara, ignorando el peligro que aún la rodeaba, se arrodilló junto a Kaelen. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas. Con manos temblorosas, intentó detener la hemorragia de sus heridas, presionando trozos de tela contra ellas. Kaelen, por favor, resiste, suplicó con voz entrecortada. Los guardias te llevarán al castillo. Los mejores sanadores te atenderán. Kaelen yacía en el suelo, inconsciente. Su rostro estaba cubierto de sudor, su respiración era débil y superficial. Las flechas habían causado graves daños. Elara temía lo peor. Los guardias, conscientes de la gravedad de la situación, prepararon una improvisada camilla con ramas y mantas. Con cuidado, levantaron a Kaelen y lo transportaron fuera del bosque, hacia el castillo. Elara caminó a su lado, sosteniendo su mano y rezando en silencio. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Kaelen, su leal protector, yacía herido de muerte, y todo por salvarla a ella. Mientras se alejaban del bosque, Elara pudo ver los cuerpos de algunos de los atacantes, abatidos por los guardias reales. Pero su victoria era amarga. Habían logrado repeler el ataque, pero a un precio muy alto. De regreso en el castillo, la noticia del ataque se extendió como la pólvora. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de la corte. Todos temían por la vida de la reina y por el futuro de Eldoria. Elara, con el corazón lleno de angustia, ordenó que Kaelen fuera llevado de inmediato a la sala de curación. Los mejores sanadores del reino se reunieron a su alrededor, trabajando incansablemente para salvar su vida. Mientras los sanadores luchaban por Kaelen, Elara se retiró a sus aposentos, sintiéndose culpable y impotente. Sabía que la responsabilidad del ataque recaía sobre sus hombros. Si no hubiera sido reina, Kaelen no estaría ahora al borde de la muerte. La sombra de Mordath se alargaba sobre ella, silenciosa pero amenazante. Debía encontrar una forma de protegerse y de proteger a su reino de este enemigo implacable. Pero ahora, su principal preocupación era Kaelen. Rezaba para que sobreviviera, para que pudiera volver a verlo sonreír, para que Eldoria no perdiera a uno de sus más valientes defensores. La sala de curación del castillo era un lugar de silencio y concentración. El aire estaba impregnado de aromas de hierbas medicinales y ungüentos curativos. Antorchas parpadeantes iluminaban las paredes de piedra, creando sombras danzantes que aumentaban la sensación de solemnidad. Kaelen yacía en una cama de madera, rodeado de sanadores que trabajaban con diligencia para extraer las flechas de su cuerpo y cerrar sus heridas. El rostro de Maestre Elian, el sanador principal del reino, reflejaba una profunda preocupación. Las heridas de Kaelen eran graves, y su vida pendía de un hilo. Elara permanecía de pie junto a la cama, observando con angustia el trabajo de los sanadores. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus manos temblaban ligeramente. No podía apartar la vista de Kaelen, temiendo que cada respiración pudiera ser la última. Había ordenado que se hiciera todo lo posible para salvar su vida. No escatimaría en gastos ni en esfuerzos. Kaelen merecía lo mejor, después de todo lo que había hecho por ella. A medida que pasaban las horas, la tensión en la sala de curación aumentaba. Los sanadores trabajaban sin descanso, aplicando ungüentos, cosiendo heridas y recitando conjuros curativos. Elara permanecía en silencio, rezando a los dioses para que tuvieran piedad de Kaelen. De vez en cuando, Maestre Elian se volvía hacia Elara, ofreciéndole una mirada tranquilizadora. «Estamos haciendo todo lo posible, Majestad», decía con voz suave. «Es un hombre fuerte. Tiene una gran voluntad de vivir». Pero Elara no podía evitar sentir miedo. Había visto de cerca la muerte muchas veces, y sabía lo frágil que podía ser la vida. Temía que Kaelen no pudiera superar esta prueba. A medida que la noche avanzaba, el estado de Kaelen empeoraba.
Su respiración se volvía más débil, su pulso más lento. Los sanadores se miraban entre sí con preocupación, conscientes de que el tiempo se agotaba. Elara, sintiendo que la esperanza se desvanecía, se acercó a la cama y tomó la mano de Kaelen. Su piel estaba fría y sudorosa. Con voz temblorosa, le susurró al oído: Kaelen, por favor, no te rindas. Te necesito. El Doria te necesita. De repente, Kaelen abrió los ojos. Su mirada estaba débil y confusa, pero reconoció a Elara. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Majestad, murmuró con dificultad. Elara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estoy aquí, Kaelen, respondió con voz entrecortada. Estoy aquí. Kaelen cerró los ojos de nuevo, y su mano se apretó débilmente alrededor de la de Elara. Luego, su respiración se volvió más profunda y regular. Parecía que, por un momento, había recuperado algo de fuerza. Maestre Elian sonrió aliviado. Parece que ha superado el momento más crítico, dijo con voz suave. Ahora, solo queda esperar y ver cómo evoluciona. Elara sintió un rayo de esperanza. Quizás, después de todo, Kaelen lograría sobrevivir. Se quedó junto a su cama, sosteniendo su mano y rezando para que su recuperación fuera rápida y completa. La noche era larga, pero Elara estaba decidida a permanecer a su lado hasta el final. Su lealtad y su sacrificio merecían toda su gratitud y su apoyo. Los días que siguieron al ataque fueron una prueba de paciencia y fortaleza tanto para Kaelen como para Elara. La recuperación de Kaelen fue lenta y dolorosa. Las heridas eran profundas y se infectaron, provocándole fiebre y delirios. Los sanadores trabajaban sin descanso para aliviar su sufrimiento, pero el proceso era largo y arduo. Elara, a pesar de sus responsabilidades como reina, se negaba a abandonar a Kaelen. Lo visitaba a diario en la sala de curación, pasando horas a su lado. Le hablaba suavemente, leyéndole historias de caballeros valientes y reinos lejanos. Intentaba animarlo, recordándole su valor y su lealtad. Al principio, Kaelen apenas era consciente de su presencia. Estaba sumido en un estado de semi-inconsciencia, atormentado por el dolor y la fiebre. Pero poco a poco, su mente comenzó a aclararse. Reconocía la voz de Elara, su tacto suave y su mirada preocupada. Esos momentos de lucidez eran un bálsamo para el corazón de Elara. Le daban la esperanza de que Kaelen lograría recuperarse por completo. Se esforzaba por mantener una actitud positiva, aunque por dentro estuviera llena de miedo y ansiedad. A medida que Kaelen recuperaba la conciencia, Elara se daba cuenta de la magnitud de su sacrificio. Había arriesgado su vida por ella, sin dudarlo ni un instante. Su lealtad era inquebrantable, su valentía admirable. Elara sentía una profunda gratitud hacia Kaelen. Sabía que nunca podría pagarle por lo que había hecho. Pero estaba decidida a hacer todo lo posible para ayudarlo a recuperarse y a asegurarle una vida digna y feliz. Le llevaba flores frescas de los jardines del castillo, le contaba las noticias del reino y le hacía reír con anécdotas divertidas. Se preocupaba por su comodidad, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Kaelen, a su vez, se sentía profundamente conmovido por la atención de Elara. Nunca había esperado que una reina se preocupara tanto por él, un simple caballero de origen humilde. Su bondad y su generosidad lo llenaban de admiración y respeto. A medida que pasaban las semanas, Kaelen fue recuperando lentamente su fuerza. Comenzó a sentarse en la cama, a dar pequeños paseos por la sala de curación y a hablar con los sanadores y los guardias. Elara celebraba cada pequeño avance con alegría. Sabía que el camino hacia la recuperación completa sería largo, pero estaba segura de que Kaelen lo lograría. Su espíritu era fuerte, su voluntad inquebrantable. Durante esos meses de convalecencia, el vínculo entre Elara y Kaelen se hizo aún más fuerte. Compartían confidencias, sueños y temores. Se conocían a un nivel más profundo, más íntimo. Elara veía en Kaelen algo más que un simple caballero. Veía un hombre valiente, leal y honesto, un amigo verdadero en quien podía confiar plenamente. Y Kaelen veía en Elara algo más que una simple reina. Veía una mujer sabia,
compasiva y justa, una líder inspiradora que se preocupaba por su pueblo. Su respeto mutuo se transformaba en un profundo afecto. Mientras Kaelen luchaba por recuperarse, Elara no se había olvidado del ataque en el bosque. Sabía que no había sido un simple accidente. Alguien había querido matarla, y estaba decidida a descubrir quién era el responsable. Convocó a sus consejeros más leales, Maestre Elian, la sabia anciana que conocía los secretos del reino, Lord Arrian, el jefe de la Guardia Real, un hombre valiente y honorable, y Lady Larra, la jefa de espías, una mujer astuta y discreta. Juntos, comenzaron a investigar el ataque. Interrogaron a los guardias que habían participado en la persecución de los arqueros, revisaron los registros del castillo y buscaron pistas en el bosque. Poco a poco, fueron descubriendo una red de intrigas y traiciones que apuntaba directamente al duque Mordat. Descubrieron que Mordat había estado reuniendo mercenarios en secreto, que había estado en contacto con nobles descontentos y que había estado planeando un golpe de estado para derrocar a Elara. La evidencia era irrefutable. Mordat era el cerebro detrás del ataque en el bosque. Había intentado asesinar a Elara para hacerse con el trono. Elara se sintió traicionada y furiosa. Había confiado en Mordat, le había dado su respeto y su lealtad. Y él, a cambio, había intentado matarla. Pero Elara no era una mujer que se dejara vencer por la ira. Sabía que debía actuar con cautela y prudencia. No podía acusar a Mordat sin pruebas sólidas, sin arriesgarse a provocar una guerra civil. Con la ayuda de sus consejeros, Elara comenzó a reunir pruebas de la conspiración de Mordat. Lady Lyra, con su red de espías, interceptó cartas y mensajes secretos que revelaban los planes del duque. Lord Aerion, con sus guardias reales, vigiló los movimientos de Mordat y sus aliados. Maestre Elian, con su sabiduría y su conocimiento de la ley, la asesoró sobre cómo presentar las pruebas de manera efectiva. La tarea era ardua y peligrosa. Mordat era un hombre poderoso e influyente, con muchos seguidores en la corte. Cualquier error podría ser fatal. Pero Elara estaba decidida a llevar a Mordat ante la justicia. No solo por ella misma, sino por todo el pueblo de Eldoria. No podía permitir que un traidor como él se hiciera con el poder. Durante semanas, Elara y sus consejeros trabajaron incansablemente, reuniendo pruebas y preparando su caso contra Mordat. Sabían que el momento de la verdad se acercaba. Y estaban listos para enfrentarlo. La traición de Mordat había abierto los ojos de Elara. Ya no era la joven e ingenua reina que había ascendido al trono. Se había convertido en una líder fuerte, decidida y justa, dispuesta a proteger a su reino de cualquier amenaza. El hombre que intentó matarla, sin saberlo, la había hecho más fuerte. El gran salón del castillo se había transformado en una sala de justicia. Banderas con el escudo de Eldoria colgaban de las paredes, observadas por los nobles y dignatarios que habían acudido a presenciar el juicio del duque Mordat. El ambiente era tenso y solemne. Elara se sentaba en el trono, con el rostro sereno pero con la mirada firme. A su lado, se encontraban Maestre Elian, Lord Arrian y Lady Larra, sus consejeros más leales. Enfrente, en el estrado del acusado, se encontraba el duque Mordat, con el rostro pálido y la mirada desafiante. El juicio comenzó con la lectura de los cargos. Mordat fue acusado de traición, conspiración y intento de asesinato contra la reina Elara. Las pruebas, reunidas por Elara y sus consejeros, fueron presentadas ante el tribunal. Cartas interceptadas, testimonios de mercenarios y pruebas forenses apuntaban directamente a la culpabilidad de Mordat. El duque negó todos los cargos, alegando que era víctima de una conspiración urdida por sus enemigos. Intentó desacreditar las pruebas, cuestionar la credibilidad de los testigos y sembrar la duda entre los presentes. Pero Elara no se dejó intimidar. Con voz firme y segura, refutó cada uno de los argumentos de Mordat, presentando pruebas irrefutables de su culpabilidad. El momento más emotivo del juicio llegó cuando Sir Kellon fue llamado a testificar. Aún convaleciente de sus heridas, Kaelen entró en el gran salón con dificultad, apoyado en un bastón. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero su mirada era clara y decidida.
Caelen relató con detalle el ataque en el bosque, describiendo cómo los arqueros habían emboscado a la reina y cómo él, instintivamente, se había interpuesto entre ella y las flechas. Describió el dolor de las heridas, el miedo a morir y la determinación de proteger a la reina a toda costa. Su testimonio conmovió profundamente a todos los presentes. Los nobles y dignatarios, incluso aquellos que habían sido aliados de Mordat, se sintieron avergonzados por la traición del duque. Mordat intentó interrumpir el testimonio de Caelen, acusándolo de mentir y de estar manipulado por la reina. Pero Caelen no se dejó intimidar. Con voz firme y clara, respondió a cada una de las acusaciones de Mordat, defendiendo su honor y su lealtad a la reina. Yo vi el rostro de los arqueros, declaró Caelen con voz solemne. Y sé que fueron contratados por el duque Mordat. Él es el responsable de este ataque, y debe ser castigado por sus crímenes. Tras el testimonio de Caelen, el juicio llegó a su fin. El tribunal se retiró para deliberar, dejando a Mordat solo y aislado en el estrado del acusado. Elara, con el corazón lleno de esperanza, esperó el veredicto. Sabía que la justicia debía prevalecer. Y estaba decidida a que así fuera. El valor de Caelen había resonado en la sala, y la verdad brillaba con fuerza, iluminando la oscuridad de la traición. La espera fue agonizante. Elara, sentada en su trono, mantenía la compostura, pero por dentro sentía una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el futuro de Eldoria dependía del veredicto del tribunal. Finalmente, tras horas de deliberación, el tribunal regresó al gran salón. El silencio se hizo absoluto cuando el juez principal se puso de pie para anunciar el veredicto. Por los crímenes de traición, conspiración e intento de asesinato contra la reina Elara, el duque Mordat es declarado culpable, declaró el juez con voz solemne. Un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles y dignatarios se mostraron sorprendidos, otros aliviados. Mordat, con el rostro desencajado, se negó a aceptar el veredicto. Esto es una farsa, gritó con furia. Soy inocente. La reina me ha tendido una trampa. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado contundentes, el testimonio de Caelen demasiado conmovedor. Mordat había sido juzgado y declarado culpable por sus crímenes. El juez continuó con la lectura de la sentencia. El duque Mordat será desterrado del reino de Eldoria para siempre. Sus tierras y títulos serán confiscados, y sus aliados serán investigados y castigados según la ley. Elara asintió con la cabeza, aprobando la sentencia. Sabía que era justa y necesaria. Mordat había traicionado su confianza y había puesto en peligro a todo el reino. No merecía otra oportunidad. Con la condena de Mordat, la amenaza que se cernía sobre Eldoria se había disipado. El pueblo respiró aliviado, celebrando la valentía de la reina y la lealtad de Caelen. Elara, a su vez, se sintió fortalecida por la experiencia. Había superado una prueba difícil y había demostrado ser una líder capaz y decidida. La traición de Mordat la había hecho más fuerte, más sabia y más decidida a proteger a su reino. A partir de ese día, Elara gobernó Eldoria con mano firme pero justa. Implementó reformas para mejorar la vida de su pueblo, fortaleció el ejército para defender el reino de las amenazas externas y fomentó la paz y la prosperidad. Se ganó el respeto y la admiración de todos sus súbditos, que la veían como una reina valiente, sabia y compasiva. Eldoria floreció bajo su gobierno, convirtiéndose en un reino poderoso y próspero. Elara nunca olvidó el sacrificio de Caelen. Lo honró públicamente por su valentía y lealtad, nombrándolo caballero protector de la corona y otorgándole tierras y riquezas. Pero lo más importante, le brindó su amistad y su gratitud eterna. La pesadilla de Mordat había terminado, y Eldoria renacía bajo el liderazgo de una reina ahora fortalecida, guiada por la lealtad y el sacrificio. Una semana después del juicio de Mordat, Elara convocó a una gran ceremonia en la plaza principal del castillo. El pueblo de Eldoria se reunió en masa, ansioso por celebrar la victoria de la justicia y honrar al héroe que había salvado a su reina. La plaza estaba engalanada con banderas y estandartes. Músicos tocaban melodías festivas, y el aire estaba impregnado de aromas de comida y bebida.
Elara, vestida con un elegante vestido blanco, se situó en un estrado elevado, rodeada de sus consejeros y guardias reales. A su lado, se encontraba Sir Callan, vestido con una armadura brillante y con el rostro radiante de felicidad. Aunque aún mostraba las cicatrices de sus heridas, su porte era firme y su mirada llena de orgullo. Elara comenzó su discurso, agradeciendo al pueblo de Eldoria por su apoyo y lealtad. Les recordó la amenaza que había representado Mordath y la valentía con la que habían enfrentado la adversidad. Hoy, celebramos la victoria de la justicia y honramos a un hombre que ha demostrado un valor y una lealtad excepcionales, declaró Elara con voz emocionada. Un hombre que no dudó en arriesgar su vida para protegerme, para proteger a Eldoria. El pueblo estalló en aplausos y vítores, coreando el nombre de Caelen. Elara hizo una señal para que el silencio volviera a reinar en la plaza. Sir Callan, acérquese, dijo con voz suave. Caelen avanzó hacia Elara, arrodillándose ante ella en señal de respeto. Elara desenvainó su espada y la colocó sobre el hombro de Caelen. Por su valentía, su lealtad y su sacrificio, te nombro caballero protector de la corona, declaró Elara con voz firme. Que este título sea un símbolo de tu honor y de tu compromiso con Eldoria. El pueblo vitoreó con entusiasmo, lanzando flores y sombreros al aire. Caelen se levantó, con el rostro lleno de emoción. Prometo servir a Eldoria y a su reina con toda mi fuerza y mi lealtad, juró Caelen con voz solemne. Daré mi vida por protegerlos, si es necesario. Elara sonrió con orgullo. Sabía que Caelen era un hombre digno de su confianza y de su respeto. Había demostrado su valía en el campo de batalla y en el juicio de Mordath. Era un verdadero héroe de Eldoria. Como caballero protector de la corona, Caelen se convirtió en el principal consejero militar de Elara. La asesoraba sobre cuestiones de defensa y seguridad y la acompañaba en sus viajes por el reino. Su amistad se hizo aún más fuerte con el tiempo. Elara confiaba en Caelen más que en nadie, y Caelen le brindaba su lealtad incondicional. Juntos, gobernaron Eldoria con sabiduría y justicia, llevando al reino a una era de paz y prosperidad. El nombramiento de Caelen no solo era un reconocimiento a su valentía, sino también un símbolo de la nueva Eldoria, una Eldoria donde la lealtad y el sacrificio eran más valiosos que el linaje y la riqueza. Con el paso del tiempo, el vínculo entre Elara y Caelen se hizo cada vez más profundo. Ya no eran simplemente reina y caballero, sino amigos íntimos, confidentes y compañeros. Elara apreciaba la honestidad, la lealtad y la sabiduría de Caelen, y Caelen admiraba la compasión, la justicia y la determinación de Elara. Elara comenzó a ver más allá del rango humilde de Caelen. Reconoció su nobleza de espíritu, su integridad moral y su capacidad para anteponer el bienestar de los demás al suyo propio. Se dio cuenta de que la verdadera nobleza no residía en el linaje ni en la riqueza, sino en el carácter y en las acciones. Caelen, por su parte, seguía viendo a Elara como su reina, pero también como una mujer a la que respetaba y admiraba profundamente. Se sentía honrado de ser su amigo y de poder servirla con su lealtad y su valentía. Juntos, enfrentaron los desafíos que se presentaban en el gobierno de Eldoria. Elara confiaba en el consejo de Caelen, sabiendo que siempre le diría la verdad, incluso si no era lo que ella quería oír. Caelen, a su vez, se esforzaba por cumplir con las expectativas de Elara, trabajando incansablemente para proteger a su reino y a su pueblo. Su amistad se convirtió en un ejemplo para toda la corte. Los nobles y dignatarios comenzaron a ver a Caelen con otros ojos, reconociendo su valía y su importancia para el reino. Ya no lo consideraban un simple caballero de origen humilde, sino un hombre de honor y un consejero sabio. Elara y Caelen pasaban horas conversando sobre política, estrategia militar, filosofía y arte. Compartían sus sueños, sus temores y sus esperanzas. Se conocían a un nivel profundo e íntimo, que trascendía las barreras del rango y la posición social. Elara se dio cuenta de que Caelen era uno de los pocos en quien podía confiar plenamente. Sabía que él nunca la traicionaría, que siempre la apoyaría y que siempre velaría por sus intereses y por los de Eldoria. Caelen, a su vez, se sentía agradecido por la amistad de Elara. Sabía que era una mujer excepcional, una reina justa y compasiva que se preocupaba por su pueblo.
Se sentía honrado de poder servirla y de poder contribuir al bienestar del Doria. Su relación era única y especial. Era una amistad basada en el respeto mutuo, la admiración y el amor. Un amor puro y desinteresado, que no buscaba nada a cambio. Un amor que trascendía las barreras del rango y la posición social. Un amor que había nacido del sacrificio, la lealtad y la valentía. Y un amor que perduraría para siempre en la memoria del Doria. La reina había visto en Kaelen el alma de un héroe, y él, en ella, el corazón de una reina. Su vínculo era la prueba de que la verdadera nobleza se encuentra en el espíritu, no en la sangre. Los años pasaron, trayendo consigo prosperidad y paz a Eldoria. Bajo el sabio gobierno de la reina Elara y la leal protección de Sir Kaelen, el reino floreció como nunca antes. Las cosechas eran abundantes, el comercio prosperaba y el pueblo vivía en armonía. Elara, con la experiencia adquirida a lo largo de los años, se había convertido en una líder aún más sabia y compasiva. Se preocupaba por el bienestar de cada uno de sus súbditos, escuchando sus preocupaciones y buscando soluciones justas y equitativas. Kaelen, como caballero protector de la corona, se encargaba de la seguridad del reino. Entrenaba a los soldados, supervisaba las defensas del castillo y patrullaba las fronteras, asegurándose de que Eldoria estuviera protegida de cualquier amenaza. Juntos, Elara y Kaelen formaban un equipo invencible. Se complementaban a la perfección, combinando la sabiduría y la compasión de la reina con la valentía y la lealtad del caballero. Eldoria se había convertido en un faro de esperanza y prosperidad en un mundo lleno de conflictos y guerras. Otros reinos buscaban la alianza de Eldoria, reconociendo su poder y su influencia. Elara y Kaelen trabajaban incansablemente para mantener la paz y la estabilidad en la región. Mediaban en disputas entre reinos vecinos, ofrecían ayuda a los necesitados y promovían el comercio y la cooperación. Su fama se extendió por todo el mundo conocido. Los bardos cantaban canciones sobre la valiente reina y el leal caballero, contando la historia de cómo habían salvado a Eldoria de la traición y la oscuridad. Los niños jugaban a ser Elara y Kaelen, imaginando aventuras y luchando contra enemigos imaginarios. Los ancianos recordaban con gratitud el sacrificio de Kaelen y la sabiduría de Elara. Eldoria era un reino feliz y próspero, gracias al gobierno de Elara y a la protección de Kaelen. Su amistad era un ejemplo para todos, demostrando que el amor y la lealtad pueden trascender las barreras del rango y la posición social. Elara nunca olvidó el sacrificio de Kaelen. Siempre lo honró y lo respetó, reconociendo su valía y su importancia para Eldoria. Kaelen, a su vez, siguió sirviendo a Elara con lealtad y valentía, dando su vida por protegerla, si fuera necesario. Juntos, crearon un legado duradero, que perduraría por generaciones. Eldoria se convirtió en un reino legendario, recordado por su paz, su prosperidad y la amistad entre su reina y su caballero. La historia de Elara y Kaelen se transmitió de generación en generación, inspirando a otros a luchar por la justicia, la lealtad y el amor. Y así, Eldoria prosperó, un testimonio del poder de la valentía, la lealtad y el amor verdadero. La historia de Elara y Kaelen se ha transmitido a través de los siglos, convirtiéndose en una leyenda que inspira a generaciones. Es una historia de valentía, lealtad, sacrificio y amor verdadero. Una historia que nos recuerda que la verdadera nobleza reside en el espíritu, no en el linaje ni en la riqueza. El sacrificio de Kaelen es un ejemplo de lealtad inquebrantable. No dudó en dar su vida para proteger a su reina y a su reino. Su acto de heroísmo demostró que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. La gratitud eterna de Elara es un ejemplo de reconocimiento y aprecio. Nunca olvidó el sacrificio de Kaelen y siempre lo honró y lo respetó. Su amistad fue un modelo para todos, demostrando que la lealtad y el amor pueden trascender las barreras del rango y la posición social. La historia de Elara y Kaelen nos enseña que el verdadero liderazgo se basa en la sabiduría, la compasión y la justicia. Elara gobernó Eldoria con mano firme pero justa, preocupándose por el bienestar de cada uno de sus súbditos. Su reinado fue una era de paz, prosperidad y armonía. Es una historia que nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones humanas. Elara y Kaelen se apoyaron mutuamente, se respetaron y se amaron.
Su amistad fue un tesoro invaluable, que perduró a través del tiempo. En un mundo lleno de conflictos y guerras, la historia de Elara y Kaelen es un faro de esperanza. Nos muestra que la paz y la armonía son posibles, si estamos dispuestos a luchar por ellas. Nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. El sacrificio de Kaelen y la gratitud de Elara son un testimonio del poder del amor. Y finalmente, nos enseña que el legado más importante que podemos dejar es el de la bondad, la compasión y la justicia. Elara y Kaelen serán recordados para siempre como héroes de Eldoria, como ejemplos de valentía, lealtad y amor verdadero. Su historia seguirá inspirando a generaciones futuras, recordándoles que el mundo puede ser un lugar mejor, si todos estamos dispuestos a poner un poco de nosotros mismos. La reina que nunca olvidó al hombre que sangró por ella y el caballero que dio su vida por su reina, su leyenda vive en cada corazón de Eldoria, un faro de esperanza y amor eterno. Su historia no es solo un cuento, sino la esencia misma del reino, un recordatorio constante de que el sacrificio, la lealtad y el amor son las fuerzas más poderosas del universo. Y así, la leyenda de Elara y Kaelen continúa brillando, iluminando el camino de todos aquellos que buscan un mundo mejor.